escucho. ¿Cómo Ok. estás, Luciano? Qué Bienvenido. gusto, Pamela, encantado. Gracias por atendernos. A ver, no hay coincidencias, ¿no? O sea, ayer la comisión permanente decide, ejecuta lo que se está anunciando, el deseo de varias bancadas en el Congreso, incluidas las de izquierda, de destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En paralelo ya cocinan proyectos para reemplazar a este organismo y también para declarar en reestructuración el Poder Judicial. ¿Cómo interpretas esto que está ocurriendo y a nivel legal todo lo que está ocurriendo? ¿Cumplen los requisitos legales? A ver, varias preguntas ahí, vamos a tratar de separarlas. Ok. Creo que desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político, porque al final los dos se entrecruzan, pero vamos a separarlos. Desde el punto de vista jurídico, bueno, en realidad esto que está ensayando el Congreso, coincido con quienes algunos analistas han planteado también. Yo creo que esto es un golpe de Estado en cámara lenta, ¿no? Lo digo porque definitivamente afectar instituciones democráticas y tratar de coparlas, pues no puede tener otro tipo de interpretación y otro tipo de sentido. La denuncia planteada contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia relacionada por el famoso tema de la edad es algo que jurídicamente no se sostiene y las evidencias la han presentado con mucha corrección la defensa de los actuales miembros de la Junta Nacional cuando, por ejemplo, muestran el video del expresidente del Tribunal Constitucional de la época en el que se nombraron, donde él mismo señala y menciona que el tema de los 75 años no es algo que debiese ser un límite porque son elegidos para un periodo de 5 años. Es decir, para que la gente lo pueda entender, si la persona, por ejemplo, concretamente la señora Tumialán, fue electa, fue nombrada, superó el concurso público cuando no tenía la edad de 75 años, pero en el trayecto los iba a cumplir, entonces en ese momento ella cumplía el requisito y fue elegida por 5 años. Entonces, eso fue una discusión que la tuvieron los miembros de la propia comisión especial, entonces, que nombró a estos funcionarios. Entonces, si fue una discusión que la plantea nada más y nada menos en ese momento que el presidente en funciones del Tribunal Constitucional, entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Ahora hay Es más, congresistas que dicen, Luciano, sobre ese punto, porque todos hemos escuchado la línea argumental del doctor Blume, que es la opinión del doctor Blume, pero no de todos los miembros del Tribunal Constitucional, que no es un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Tendría que decirles que el día de ayer, y seguro ahorita lo vamos a comentar, la resolución que ha sacado el Tribunal Constitucional sobre el caso del señor Marco Tulio Falconi tiene justamente una parte en la que habla que estos miembros fueron electos para un periodo de 5 años. O sea, a ver, en realidad lo que existe, Pamela, por eso digo, desde el punto de vista jurídico es algo que no se sostiene, al menos en mi opinión, por las razones que acabo de comentar, una discusión que hubo en su momento de los miembros de la comisión especial, uno de ellos era el presidente en funciones en ese momento del Tribunal Constitucional, el día de ayer sale una sentencia del Tribunal Constitucional donde además tiene un apartado donde dicen que han sido elegidos por 5 años. Por favor, en realidad existen una serie de argumentos jurídicos sólidos que desbaratan lo que dice el Parlamento. Eso cruza con un tema político y ahí tiene que ver con lo que traté de separar al inicio a propósito de tu pregunta. En política no hay casualidades. Mira, por ejemplo, el día 29 de febrero, o sea, este viernes, es importante anotar el dato, el día viernes vence el mandato de los miembros de las jefaturas de RENIEC y de OMPE. ¿Quiénes eligen a los miembros, a los jefes de RENIEC y OMPE? La Junta Nacional de Justicia. ¿Quién convoca al concurso para nombrar a estas personas? La Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia ha sacado un comunicado justamente diciendo que los actuales jefes de OMPE y de RENIEC, si quieren postular a una ratificación, lo hagan ya, porque vence el 29 de febrero. Qué casualidad, ¿no? Entonces, que inmediatamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales da lugar a este desaguisado y luego inmediatamente la Comisión Permanente,
en la que, la verdad, la defensa de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ellos mismos han ido a hacer su defensa como corresponde y con mucha corrección, pero inmediatamente han resuelto, y la propia prensa daba cuenta, Pamela, de que en la comisión permanente ni siquiera estaban todos los miembros, no sé si recuerdas, daban cuenta de que ni siquiera estaban allí, o sea, escucharon por un lado lo poco que estuvieron y les salió por la otra oreja, porque en realidad ya tenían todo decidido como ocurre en estos espacios políticos que lastimosamente están actuando con otras intenciones y no en realidad con legalidad, porque desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, en mi opinión, considero que esto es un desaguisado. Y ahora sale la resolución del Tribunal Constitucional, que si gustas también la comentamos de una vez, ¿no? No, porque estamos en ello, ¿no? O sea, todo ocurre como una reacción en cadena. Y el caso de Marco Tulio Falconi estaba como que pasmado, no avanzaba, y de pronto se activa y se produce la resolución que dicen que se le tome juramento para que reemplace a Thornberry. ¿A qué atribuyes esto? O sea, ¿está vinculado? ¿Crees que hay una vinculación? O sea, ya que todo está en marcha, pongamos a Marco Tulio. Bueno, una de las cosas que varios hemos comentado también es que, y no es un secreto, es que la elección de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional realizada por este Parlamento también tuvo una serie de situaciones poco transparentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo hemos comentado también en varias oportunidades. Yo nuevamente veo, aquí no hay casualidades, en política no hay casualidades. Entonces, ¿qué sucede? A ver, el señor Ávila ha renunciado por unas cuestiones bueno, que evidentemente ponen en tela de juicio su funcionamiento y su corrección, y tendrá que ser investigado, y él ha actuado renunciando. Correcto, perfecto, eso creo que además es lo que tenía que hacerse. Él entonces tiene que ser reemplazado por su suplente, claro, su accesito, que es el doctor Abraham Siles. Él entonces va a tener que asumirlo, y ahí vas a tener un miembro de la Junta que no va a poder ser afectado por la decisión que tome el Pleno del Parlamento en el supuesto, y todo lo que hace ver, claro, portada de Expreso hoy día, solo se necesitan 66 para que se vayan. O sea, ya están festejando por adelantado. O sea, definitivamente, al parecer, van a bajarse la Junta, y si eso ocurre, la decisión del Parlamento, ¿afectaría el nombramiento del señor Siles? No. El señor Siles entonces tiene su lugar ya tomado, por decirlo de alguna manera. Ahora sale la sentencia muy oportuna del Tribunal Constitucional. Dicho sea de paso, en realidad la argumentación que ensaya la sentencia del tribunal, también hay que ser justos en decirlo, creo que sí, o sea, desde el punto de vista jurídico, cuando el señor Marco Tulio Falconi y los otros miembros que participaron en ese procedimiento, guste o no, fueron electos, ya todas las etapas de ese concurso habían recluido y la comisión tenía que tomarle juramento. En realidad, no tomarle juramento fue un hecho desde un punto de vista estrictamente jurídico y regular. El asunto es de que, como bien dices, ¿no? El caso está encarpetado y justo sale ahorita. Claro. Pero lo cierto es de que, desde un punto de vista legal, sí es cierto que el tribunal, al menos sí debo decir que concuerdo con su opinión. O sea, a Marco Tulio Falconi y a los demás tenían que haberles tomado el juramento, y no se hizo por razones mediáticas, políticas. Lo cierto es que ahora... Lo que levanta suspicacias es que de pronto se active y digan exactamente, sí va, exactamente, ¿no es cierto? La distinción es muy importante, y es como lo estás diciendo, porque desde el punto de vista jurídico yo debo decir, oye, en realidad sí, pues a este señor debieron haberle tomado el juramento como a los demás. Y ahí abro un paréntesis. Los demás podrían demandar con esto, ¿no? O sea, por si acaso. Pero bueno, en fin, regresamos. Entonces, ¿qué va a pasar con Marco Tulio Falconi? La comisión especial, porque eso lo ha ordenado el Tribunal Constitucional, que preside el señor Gutiérrez, ¿no? Que también está en todo este tinglado aparente con el Congreso y demás, y lo revelan también hasta las declaraciones del señor Villanueva. Lo cierto es que él tiene que convocar al comité. ¿El comité por quién está compuesto? Está compuesto por el presidente del Tribunal Constitucional, está compuesto por la fiscal de la Nación, está compuesto por el presidente del Poder Judicial, y está compuesto por los rectores de universidades nacionales y privadas. Con eso se compone el comité. Entonces, el comité tiene que nombrar a Marco Tulio, tomarle juramento, perdón, claro,
En realidad, lo único que falta es tomarle el juramento. Le toma el juramento y él asume el cargo y Thornberry pasa a ser suplente. Eso es lo que dice la sentencia. Y claro, a Marco Tulio, para abreviar, porque tengo una última consulta antes de que mi productora me diga tenemos que pasar al siguiente tema, ni a Abraham Siles le alcanza lo que está ocurriendo en el Congreso, y mucho menos a Marco Tulio. A Marco Tulio Falconi. Correcto. Y habrá que ver si es que las bancadas se comportan diferente a la votación que ha habido ayer en la comisión permanente, porque yo me pregunto cómo podrán hacer para salvar a los que les resulten más incómodos, sacar a los que les resulten más incómodos y dejar a otros, de modo que no aparezca como que nos bajamos a la Junta Nacional de Justicia, qué horror, sino hago la pantomima, ¿no? Y me deshago de los más incómodos para los intereses que tienen las bancadas. Porque eso es lo que se lee, ¿no? O sea, yo estuve la semana pasada acá en el estudio con el vicepresidente y de la Junta y me decía, claro, se viene el tema de la elección de las jefaturas en RENIEC y OMPE. Si se bajan a la Junta completa, esos procesos quedan en suspenso, por ejemplo, hasta que se nombre una nueva. Entonces, habría la posibilidad de que una ley de emergencia, porque se tienen que nombrar, y entonces los elige el Congreso. O sea, se presta a un montón de hipótesis y especulaciones que van en la línea de un Congreso y de bancadas representadas ahí o partidos representados ahí con la intención de lo que ha denunciado el presidente de la ASA ayer, ¿no? El presidente de la Junta, tomar por asalto las instituciones constitucionalmente autónomas, ¿no? Se habla de reorganización del Poder Judicial, crear un organismo que reemplace a la Junta Nacional de Justicia, en fin. Ahí sí quiero entrar al análisis político tuyo, Luciano. Bueno, definitivamente, como decía, esto es un golpe de Estado en cámara lenta. O sea, a mí me recuerda lo que sucedió justamente con el autogolpe de Fujimori en el 92, ¿no? Se comenzaron a tomar una serie de instituciones y luego lo que sucedió también con lo posterior de sus mandatos hasta que cayó en el año 2000. Para eso era clave tener el Congreso de la República. Acá hay unos grupos que definitivamente son los que están gobernando en realidad y que tienen un contubernio muy claro con el Ejecutivo, que han tomado el Tribunal Constitucional, que han tomado la Defensoría del Pueblo, que son órganos claves, el Tribunal para validar lo que haga el Congreso, la Defensoría del Pueblo, porque es la que preside la comisión especial que va a elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y el cálculo político que, como muy bien dices, pueda tomar el Pleno, va a tomar en cuenta que ya hay 2 puestos en la Junta Nacional de Justicia que no van a poder mover. Claro. Uno, Marco Tulio Falconi, por una decisión muy oportuna del Tribunal Constitucional, aunque jurídicamente es válida, por lo que acabo de decir hace un momento. Correcto. Pero ya hay dos sillas listas, quedan 5. Entonces, sobre esas 5, ¿con quiénes van a jugar? O sea, por eso es que es clave también la actuación, como tu programa, Pamela, y en muchos otros medios independientes, y que puedan hacer eco desde el punto de vista comunicacional de lo que está haciendo la Junta para que la población tenga muy claro lo que está pasando. Yo creo que lo tienen claro, pero es importante porque también a mí como ciudadano me llama muchísimo también el silencio y también la inercia de la gente frente a la situación que se vive con un Congreso deslegitimado. Correcto. Deslegitimado totalmente, con una aprobación de menos del 6%, pero que toma todas estas actuaciones y que en realidad están a vista y paciencia de todos, ¿no? Creo que definitivamente aquí comunicacionalmente tenemos que hablar clara y directamente de lo que está sucediendo, porque es la toma de instituciones democráticas y que nos va a pasar factura. Nada de esto es casualidad. Ahora, la historia es cíclica, ¿no? Todos estos actos se repiten, así como tomaron las instituciones antes y que acá tratan de hacer lo mismo. Quienes deberían saber que luego eso les pasa factura a ellos mismos. Correcto. Pero hoy el poder lo quieren tomar y lo están haciendo, y es importante denunciarlo, porque esto que se está haciendo hoy en el Parlamento es totalmente irregular, es totalmente inconstitucional. Como siempre, Luciano, qué bueno volver a conversar. Muchas gracias por atendernos. Encantado. Gracias.